Buenos días, bienvenidos a una nueva charla del Departamento de Análisis e Información de Mercado de Intagro. Le damos la bienvenida a todos. La verdad que estamos muy contentos, como siempre, como hacemos mensualmente, de poder brindar esta charla, darle las herramientas e información que necesitan para la toma de decisiones. Como suele hacer Ricardo, prepara una charla bastante amplia, con mucha información, con muchos datos, muchos números, así que es una alegría enorme poder compartir otro nuevo mes con ustedes. Y hoy tenemos un invitado especial, tenemos a la gente de Agroeducación que nos acompaña. Andrea, bienvenida, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Matías? Bueno, acá desde la comunidad de agroeducación, muy contento por esta invitación. A todo el equipo de Intagro. Intagro es la primer empresa socia de agroeducación, así que estamos felices de poder compartir este webinar. Toda la comunidad ya lo conoce a Ricardo, ya que participa él en los audios. Ustedes nos comparten los audios que realiza todas las semanas. Participa en Comité de Crisis, como vos, Matías, y como muchos miembros del staff, Andrés, Moni. Así que bueno, muchas gracias a todas las personas que nos acompañan. Y si me permiten un segundito, porque además de la gente de agroeducación, por supuesto que están los clientes de Intagro, les quiero contar qué hacemos en agroeducación, ¿sí? Somos una comunidad de negocios del agro, formada por todas las personas que nos acompañan a través de los distintos servicios que prestamos y los cuales les sirven a ustedes para fortalecerse personalmente, laboralmente y agregar valor a las empresas que formamos. Las actividades que realizamos son lo más importante para nosotros, el curso de posgrado en agronegocios. Realizamos programas de capacitación específicos en economía, tributario, financiero, ganadería. Realizamos cursos de capacitación continua durante todo el año, webinars, comité de crisis todos los jueves, en los que decíamos que nos acompaña la gente de Intagro, congresos, ahora hacemos uno en Córdoba y el anual que hacemos todos los años en la Bolsa en octubre. Y los viajes, que también a la gente le interesa mucho, y también nuestros amigos, Raúl nos ha acompañado, Raúl Meroy, en varios viajes. Hicimos India en marzo, acabamos de volver de China, Hong Kong, Dubái, nos estamos yendo en 10 días al País Vasco, y el último después viene el gran viaje al Farm Progress Show a Estados Unidos, que son 130 personas, y cerramos el año en Australia y Nueva Zelanda. Y el año que viene probablemente los mismos y vamos sumando más. Así que bueno, todos invitados a formar parte o a conocernos. Y en esta actividad que tan gratamente podemos compartir con ustedes, con Intagro, a los clientes queríamos darle la posibilidad de participar en 3 medias becas del posgrado. El curso de posgrado en agronegocios es la actividad más desafiante que tenemos. Este año ya forman parte 400 alumnos, más de 400 alumnos, lo que te asegura una red de networking única, más de 60 docentes referentes del sector, una capacitación que se enfoca en la toma de decisiones diarias, muy coyuntural y, por supuesto, con otras clases de largo plazo. Y tenemos un nuevo inicio ahora el 25 de julio con el módulo de valor agregado en el agro. Así que si te interesa participar de estas 3 medias becas que vamos a darle a los clientes de Intagro, te pido que escanees el QR, completa tus datos, las chicas se ponen en contacto con vos, te pasan el programa, arrancamos, como te digo, ahora el 25 de julio, terminando el julio del 2026, las clases son interactivas, te van a gustar mucho. La primera clase que vamos a dar ahora el 25 de julio de este nuevo inicio está a cargo de Roberto Bizán, de Francisco Higueravide y de Nacho Albornoz desde Estados Unidos, con el productor del futuro, el productor agrícola ganadero 4.0, así que es una clase única. Así que bueno, esto para seguir acercando esta comunidad de agroeducación con los clientes de Intagro, que muchos seguramente compartimos. Hay mucha gente anotado y estamos esperando escucharlo a Ricardo con su proyección de qué está pasando en el mercado granario. Perfecto, André, muchas gracias. Lo mismo, un placer que formen parte de esta charla, de este ciclo de charlas que nos presenta Ricardo mes a mes. La verdad que, bueno, como siempre decimos, así como Agroeducación intenta brindar las herramientas y dar todo lo necesario para que el productor pueda tomar sus mejores decisiones y tratar de captar hoy en un contexto complicado donde los márgenes son muy chicos o no existen por ahí, así que creo que siempre es necesario, pero hoy más que nunca, ser lo más eficiente posible, y por eso desde Intagro siempre
estamos dispuestos a esto, a brindarle en este momento, en este día de hoy, con la charla de Ricardo, el Departamento de Análisis de Información de Mercado. También solemos hacerlo de forma mensual con el Departamento de Mercado de Capitales. Recuerden que Intagro también tiene su Departamento de Mercado de Capitales, donde mensualmente también da charlas para todos los clientes. Así que, bueno, bienvenidos. Espero que les sea de utilidad. Le damos la bienvenida a Ricardo. Ricardo, buen día. Buen día, gracias Matías, gracias Andrea por la presentación. Yo voy a presentarles a ustedes un análisis acerca de los mercados locales e internacional. La dinámica que generalmente yo utilizo es hacer la presentación y dejar al final de la presentación el espacio correspondiente para preguntas, para dudas, para comentarios, de manera tal de ordenar de esa manera la presentación para no hacer que esto se extienda sino demasiado tiempo. Lo que voy a hacer yo es apagar mi cámara y empezar a compartir con ustedes la presentación para que ustedes se concentren específicamente en aquello que he decidido mostrarles hoy en relación a lo que está pasando en los mercados granarios. Bueno, arrancamos. La agenda que yo me planteo hoy es abordar una serie de temas vinculados a lo que explica de alguna manera la estructura de precios que observamos en el mercado. Primero, la geopolítica como fundamento central del mercado y la alteración que estamos observando en los flujos de comercio. Segundo, lo que viene signando todo el año, que es la política arancelaria de Estados Unidos, cuáles son sus causas y cuáles son sus consecuencias. Lo que venimos observando en materia climática en los Estados Unidos, por ahora en un escenario óptimo. En el plano local, entre una campaña que transcurre con reglas cambiantes y camino a una campaña que va a ser aún más desafiante, y a mi juicio sobre un tema que voy a hacer referencia al final, la necesidad que sobre todo el productor y las empresas del agro tienen acerca de un ayornamiento sin dilaciones a la luz de lo que estamos viviendo. El crecimiento mundial se está desacelerando tras un marcado aumento de las barreras comerciales y una mayor incertidumbre sobre las políticas. Lo que se prevé es que el crecimiento se va a debilitar hasta llegar a cerca del 2.3% en el 2025 y solo se espera una leve recuperación a partir del año 2026 y el 2027. El crecimiento podría ser aún menor si aumentan las restricciones comerciales o si persiste la incertidumbre en materia de políticas. Otros riesgos a la baja son un crecimiento menor al esperado en las principales economías, el empeoramiento de los conflictos y los fenómenos meteorológicos extremos, la rivalidad entre Estados Unidos y China, las guerras entre Israel y Hamás, entre Ucrania y Rusia, la turbulencia geopolítica que está remodelando las rutas comerciales entre países según su esfera de influencias. Estamos enfrentando a nivel mundial conflictos e hipótesis de conflictos. En Oriente Próximo, los ataques de Hamás contra Israel que se dieron en octubre del 2023 y lo que ha sido la respuesta de Israel y también la respuesta de Estados Unidos. El conflicto entre Rusia y Ucrania, que ya lleva 1.240 días y que claramente no presenta ningún tipo de solución desde el punto de vista del campo militar. Otros conflictos potenciales, el de la Liga Musulmana de Pakistán-Nawaz, sobre el que vimos un incipiente desarrollo en aquellas dificultades que se presentaron en la frontera de Pakistán con India. Taiwán en el centro de la escena también como un foco de tensión entre Estados Unidos y China, y después todo lo que tiene que ver con el fundamentamiento islámico, sobre todo de la mano de los hutíes, que aspiran a gobernar todo Yemen y apoyar movimientos externos o extremos contra Estados Unidos, Israel y Arabia Saudita. ¿Por qué hablamos de este tipo de conflictos? ¿O por qué hablamos de conflictos y potenciales conflictos? Porque sin lugar a duda, todo esto tiene una fenomenal consecuencia. Primero, en el marco de lo que tiene que ver con el precio del petróleo, que necesariamente en muchos de lo que tiene que ver con volumen necesita pasar por el estrecho de Hormuz, que es una ruta estratégica para el petróleo mundial. Y segundo, por lo que tiene que ver con los derivados del petróleo. En la Argentina, para darles un ejemplo, el crecimiento en el uso de fertilizantes ha sido casi del 8% en los últimos 30 años. Maíz, trigo y soja explican el 80% del uso de los fertilizantes. Del total de los fertilizantes que la Argentina usa, un tercio se produce localmente. La urea se importa de Egipto, de Argelia y de Nigeria.
Irán es el tercer exportador mundial de fertilizantes nitrogenados de urea, con 4,5 millones de toneladas. Qatar, al otro lado del Golfo Pérsico, es el segundo exportador mundial de fertilizantes, con 5,2 millones de toneladas. Egipto es el tercer mayor exportador de urea, con 4,3 millones de toneladas, y podríamos seguir nombrando, de manera tal que cuando uno observa el desarrollo de estos tipos de conflicto, lo que se altera es necesariamente la relación insumo-producto para el productor. Es más costoso hacerse de las materias primas necesarias para llevar adelante la producción, y esa relación se ve claramente alterada. Lo que vemos en los mercados internacionales hoy es básicamente a Trump poniendo la música que el mercado al final del día termina bailando, con actitudes difíciles de predecir y a veces absolutamente disruptivas o inesperadas, como de las que hemos observado para hablar de relativamente un plazo corto de tiempo, lo que ha decidido hacer el sábado, imponiendo una serie de aranceles a una serie de socios comerciales vinculados a Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con el negocio de las materias primas. El actual sistema internacional de comercio se convirtió en un subproducto de la formidable ventaja comparativa de China, y esto es lo que cuestiona Trump, con una propuesta clara de transformar a Estados Unidos de una economía de consumo en la primera superpotencia manufacturera, utilizando la acción política tarifaria. La economía norteamericana se basa en el sector privado, donde el gobierno busca crear un entorno en donde la empresa privada pueda prosperar tanto en la invención como en el desarrollo de nuevos bienes y tecnologías, y donde sus ciudadanos tengan la libertad de expresarse como lo desean, mientras persiguen sus sueños también como lo desean. La economía de China se basa en una economía dirigida por el gobierno, donde controla a las empresas, así como también muchos aspectos de la vida personal. Esto se ejemplifica recientemente cuando las autoridades de China, decepcionadas con la producción económica del país, dictaminaron que todas las grandes empresas, tanto privadas como estatales, debían contar con líderes del Partido Comunista para garantizar la innovación y la eficiencia. La economía y el ejército de China se basan en parte en los superávits comerciales que disfruta con muchas regiones del mundo, lo que genera ingresos para el desarrollo de ambas. China y Estados Unidos recorren claramente dos caminos diferentes, impulsados por sistemas de valores que son muy distintos, y esos caminos están colisionando. China aún depende para su propia frustración de las materias primas importadas para sostener su economía, pero ha tratado o viene tratando de liberarse de esa dependencia. Xi Jinping ha advertido claramente que necesita aumentar el consumo doméstico. China busca reducir sus exportaciones aumentando su consumo doméstico. Estados Unidos hace exactamente lo contrario para reducir su déficit de cuenta corriente. Para darles una idea en materia de números de qué representa cada una de estas dos economías, la economía norteamericana es una economía de 26,2 billones de dólares. Representa el 25% del Producto Bruto Interno Global y tiene un déficit comercial de 1 billón de dólares y uno de cuenta corriente de 1,2 billones. Esto representa 6,4 puntos del Producto Bruto Interno y una deuda pública federal de cerca de 36 billones. China es la segunda economía del mundo, 18,6 billones, 19% del Producto Bruto Interno Global, con un superávit comercial de 1 billón. El consumo en China asciende al 38% del Producto Bruto Interno. 1.400 millones de habitantes con una clase media de 500 millones con ingresos anuales comparables con los norteamericanos, que rondan entre los 35.000 y 40.000 dólares anuales. En ese escenario, existe claramente por parte de los dos países un conflicto en materia de comercio. Estados Unidos importó bienes de China por cerca de 438.000 millones de dólares en el 2024 y exportó por cerca de 143.000 millones de dólares. China exportó por 3,5 billones de dólares el año pasado
e importó por 2,59, generando un fenomenal superávit comercial. Se han reunido de manera tal de llegar a algún tipo de acuerdo. Hubo una reunión entre negociadores, la más reciente de todas, que se produjo el 11 de mayo a orillas del lago Lehmann, allí en Suiza, y culminó con un acuerdo por el cual ambas partes van a reducir los aranceles recíprocos y de represalias durante 90 días. Esto generó un aumento repentino de la demanda de productos chinos por parte de los minoristas en el mercado norteamericano. Sin embargo, ese acuerdo también incluía concesiones chinas para ofrecer licencias de exportación de minerales de lo que se denominan tierras raras a Estados Unidos para la producción de productos electrónicos. ¿Qué son las tierras raras? Son un grupo de 17 elementos químicos que tienen propiedades únicas que lo hacen esencial para la tecnología moderna, para dispositivos electrónicos y energías renovables. Son 17 elementos químicos que incluyen lo que se llaman 15 lantánidos, lutecio de la tabla periódica de elementos más el escendio y lo que se conoce también como el itrio. Aunque se la llama tierras raras, algunos de ellos son más abundantes en la corteza terrestre que elementos comunes, como el caso del cobre o lo que puede ser el caso del plomo. Trump está obsesionado con el tema de las tierras raras. El control es un factor clave en la guerra geopolítica entre Estados Unidos y China, que domina la producción y exportación de esos minerales. El sábado pasado, cerca de las 17 horas, las redes sociales se inundaron de una serie de noticias vinculadas de vuelta a un redoble en términos de políticas arancelarias. Trump anunció en redes sociales que a partir del próximo 1 de agosto Estados Unidos aplicará un arancel adicional del 30% a la Unión Económica Europea ante la falta de avances en las negociaciones bilaterales. La Unión Económica Europea es, por otro lado, el segundo comprador de bioetanol norteamericano y el quinto en importancia en lo que respecta a maíz, además de ser un gran importador de harina de soja. El anuncio se suma a la aplicación de aranceles del 25% para Japón y Corea, dos naciones que son grandes compradores de maíz y burlanda de maíz norteamericana, además de importar carne porcina de ese origen. También quedaron comprendidos en las medidas de Trump Filipinas, con un arancel adicional del 20%, país que es el comprador estratégico de harina de soja norteamericana, así como Indonesia, que va a tener un arancel del 32%, Bangladesh del 33%, Tailandia y Camboya del 36%. La única de las naciones en el sudeste asiático que quedó fuera es Vietnam, que se comprometió a comprar más maíz y harina de soja norteamericanas para reducir el déficit comercial que hoy mantiene con los Estados Unidos. Noticia que, por otro lado, genera para la Argentina cierta preocupación, porque Vietnam también es principalmente el destino del maíz y la harina de soja de la Argentina. En este escenario internacional, con estas políticas tarifarias repentinas aplicadas por Trump, que reedita de alguna manera su primera presidencia, el mundo se ve sacudido por el desvío de los flujos de comercio que necesariamente buscan condiciones más ventajosas en lo que tiene que ver con el precio final para sus potenciales consumidores. En este escenario, el precio de los principales commodities agrícolas recibe el pleno impacto de cada una de las decisiones que se van a ir tomando o se van tomando, de acuerdo a los plazos que ha establecido Trump, que tienen un vencimiento para las naciones que comercian con Estados Unidos a partir del 1 de agosto. Cualquier acuerdo con China necesariamente en la letra fina va a significar por parte de China la compra de productos agrícolas de Estados Unidos. Esto por ahora no lo estamos viendo. China camina a lo que tiene que ver con el autoabastecimiento cimentado en una política de seguridad agroalimentaria. Veremos qué nos depara el destino, pero en este escenario lo que vemos asegurada es la volatilidad
y la reacción espasmódica a veces en las jornadas de operaciones en materia de precios a la suba o a la baja, de acuerdo al tenor de la noticia. Segundo tema para observar es la presión de la Reserva sobre, mejor dicho, la Reserva Federal que viene haciendo Donald Trump, sobre todo sobre Jeremy Powell, en donde ya aparecen noticias como las de la semana pasada que hablan de una supuesta renuncia de Jeremy Powell y un potencial reemplazo por un candidato elegido por Trump. La Reserva Federal está diseñada para operar independientemente de la política, pero la realidad es que el presidente electo en los Estados Unidos nombra a los miembros del Comité Federal del Mercado Abierto y ha dejado claro que no es un fan de Jeremy Powell. Trump quiere tipos de interés más bajos. Pide la renuncia de Powell, utilizando un lenguaje insultante al afirmar que Powell no es muy inteligente. Ha sido crítico con la Reserva Federal desde ese entonces. Trump sigue adelante con el proceso de selección para nominar a su próximo presidente, a pesar de que el mandato de Powell no va a terminar hasta mayo del año entrante. Probablemente desee influir en la Fed nominando anticipadamente a alguien que ya está en la entidad, en un momento en que se están observando dentro de la entidad indicios de división. Powell, en su segundo mandato, buscó reencauzar la lucha contra la inflación en Estados Unidos, proyectada anualmente, de acuerdo a las estimaciones que estamos observando, en junio en cerca de un 2.6% anual. El hecho de estar aplicando aranceles como los que se vienen aplicando genera cierta preocupación en el mercado desde el punto de vista del impacto que esto puede tener en materia de tasa de inflación o en materia de recesión económica. En un escenario o en otro escenario, o las tasas suben o las tasas bajan. Y esto dependerá finalmente del impacto que generan las medidas que Trump está poniendo en práctica. Trump impone el hecho de que las tasas necesariamente tienen que bajar y hoy están a niveles de 4.25, 4.5. El mercado sigue atentamente, sobre todo los fondos, las decisiones que la Reserva Federal puede estar tomando en materia de tasas de interés. La historia nos cuenta a nosotros que cuando las tasas de interés fueron bajas, el precio de los commodities subió, y cuando las tasas de interés fueron altas, vimos precios de los commodities históricamente más bajos. Y esto nos lleva a lo que es la expectativa que el mercado está teniendo hoy en materia de lo que puede pasar con las próximas reuniones de la Reserva Federal y qué es lo que el mercado está esperando, que claramente es, potencialmente hablando, una baja en la tasa de interés. Dependerá de las decisiones de la Reserva Federal al final del día, el comportamiento que la tasa de interés va a tomar en Estados Unidos. Esto nos referencia necesariamente a algo que se conoció en los mercados financieros como la teoría Maradona. Teoría que fue presentada por el gobernador del Banco Central de Inglaterra llamado Mervyn King en su momento. Para aquellos que somos futboleros, está en nuestra imaginación siempre el desarrollo de la jugada más grande de todos los tiempos. Con alguna observación, Maradona siempre avanzó en línea recta. La única gambeta de Maradona fue finalmente al arquero. Los defensores que salieron a enfrentar a Diego, lo que tenían era básicamente la preocupación si Maradona iba a jugar la pelota para Valdano o para Burruchaga. Y entonces lo que intentaron hacer fue tapar el pase. Pero Diego siempre corrió en forma recta. Nunca importó lo que iba a hacer Maradona, sino lo que los defensores pensaron sobre lo que él podría llegar a ser. Así se mueven los mercados, no por las noticias ni por los sucesos, sino por la ilusión o la desilusión que estos generan. La expectativa que hay sobre el suceso o la noticia siempre es más importante que la noticia o el suceso en sí mismo. Y esto también pasa en los mercados granarios. El dólar se viene debilitando. Ha pasado en lo que va del año a 1.2
a 1,16 en relación al euro. Y el precio del oro ha tenido claramente un recorrido ascendente que uno podría explicar por 6 razones. El debilitamiento precisamente del dólar, la suba de los bonos del Tesoro norteamericano, una inflación persistente, la fuerte demanda por parte de los bancos centrales, los riesgos geopolíticos a los que hemos hecho referencia, el sentimiento del mercado y al final del día, la confianza que han tenido los inversores. Otro tema donde uno tiene que centrar su atención es lo que ha pasado con el precio del petróleo, por la correlación que el precio del petróleo tiene normalmente con el precio del maíz y el precio de la soja. La OPEP, más formada por la Organización de Países Exportadores de Petróleo y aliados como Rusia, comenzó a reducir los recortes de 2,17 millones de barriles por día en abril, con un aumento de la producción de 138.000 barriles por día. En mayo, junio, julio ya hubo aumentos mensuales de 411.000 barriles por día. El grupo aprobó ahora un aumento de 548.000 barriles por día para el mes de agosto y es probable que acuerde un alza mayor para septiembre, cuando vuelva a reunirse de nuevo en agosto. La OPEP, que bombea cerca de la mitad del petróleo mundial, lleva varios años reduciendo la producción para sostener el mercado. La demanda petrolera mundial, según la observación que ellos hacen, está en cerca de 1,2 millones a 1,3 millones de barriles por día para el resto del año, pese a los retos de los aranceles estadounidenses y a la tensión comercial que esto genera. En los últimos años, la OPEP ha intentado mantener los precios a niveles que sostuvieran sus economías dependientes del petróleo, pero lo único que lograron fue expandir la producción en los yacimientos de petróleo de esquisto en Estados Unidos, lo que llevó a los miembros de la OPEP+ a perder cuota de mercado ante la disminución de la demanda mundial durante y después de la pandemia. El capital especulativo o los fondos calientes que se mueven en el mercado reaccionan como consecuencias de las noticias que uno va observando. Toman posiciones en los mercados granarios, como estamos observando en el caso de la soja y vamos a observar en el caso del maíz. La inflación y las materias primas siempre están relacionadas, tanto en forma directa como en forma indirecta. El aumento de los precios de las materias primas contribuye a la inflación, especialmente los precios de los alimentos y la energía. Lo contrario también es cierto. Sin embargo, las expectativas del mercado sobre la inflación también influyen en el flujo de fondos, ya sea hacia adentro o hacia afuera, del sector de las materias primas en función de estas expectativas. Muchos que gestionan fondos prefieren añadir la inversión en materias primas a su cartera cuando creen que estamos entrando en una época de inflación creciente para ayudar a mitigar los riesgos de que la inflación erosione el valor de su cartera. Esta mentalidad también se basa en parte en la expectativa de que la inflación refleja una economía próspera con una mayor demanda de materias primas. Ahora, lo contrario también es cierto. Cuando los gestores de fondos creen que nos dirigimos hacia una recesión, cuando la inflación se desacelera junto con la demanda de materias primas a medida que la economía también se va desacelerando. En ese escenario, a veces es bueno tener una perspectiva en materia de precios un poco más amplia. En la etapa en la que los precios se van formando, cada uno de los cultivos que son de nuestro interés atraviesa momentos. Momentos que son de relativa calma, momentos que son de relativa tensión y lo que se llaman momentos críticos. Y esto está vinculado a quienes son los principales productores y exportadores de cada cultivo. El maíz se enfrenta a un momento crítico en el mes de julio porque es el momento de la polinización del maíz en los Estados Unidos y Estados Unidos es el principal exportador de maíz del mundo, a título de ejemplo. Pero lo que observamos cuando hacemos una mirada más amplia de lo que pasa en los mercados, para aquellos que tenemos más años o un poco más de memoria, nos acordamos claramente de algunas fechas que nos llaman la atención. Si uno se preguntara, ¿cuánto fue que vimos los grandes recorridos en materia de precios?
sin lugar a duda nos vienen 3 años a la cabeza. El año 2008, la soja llegando a más de $608 por tonelada en el mercado de Chicago, año que termina con la caída de Lehman Brothers y con lo que se conoció la crisis de la subprime. El segundo año es el 2012. Estados Unidos esperaba 82 millones de toneladas de producción de soja y terminó en 67, y la soja conoció precios hasta de $654 por tonelada. Y el tercer año es el 2022, cuando salimos de la pandemia y la soja llega a niveles cercanos a los $640 por tonelada. Fíjense, hablamos de 3 momentos y de 3 recorridos. Solo uno de esos momentos, que es la campaña 2012, está vinculada a un fenómeno climático. Solo uno de esos 3 años. Los otros 2 años están vinculados al accionar del capital especulativo. ¿Qué quiero decir con esto? Que sin temor a equivocarme, en los últimos 17 años de cotizaciones en el mercado internacional, solo un año respondió a cuestiones básicamente vinculadas a los fundamentos más puros de los mercados agrícolas. Los otros estuvieron vinculados al capital especulativo. Si yo tomara en términos de jornadas, precios, e hiciera una serie histórica desde el año 74, lo que implicaría hablar de cerca de 13.200 jornadas de operaciones, solamente tuvimos 105 días en donde la soja cotizó por arriba de los $600 por tonelada, el 2.29% del tiempo. Los grandes recorridos en precios se dieron en el año 96, subió un 52%, en el 2004 subió un 70%, suba que duró 3 meses. 2008-2009 subió un 90%, duró un año. 2012-2013 llegó a 6.54, después el precio cayó, pero estuvo 2 años por encima de los 500. Y el último recorrido después de la pandemia, en el año 2022. Si analizo históricamente los precios del maíz, me encuentro con el mismo fenómeno. Los años coinciden. Y este ha sido el recorrido que hemos observado en términos de pisos y en términos de techos. 4.579 jornadas de operaciones. El maíz cotizó por encima de los 300 solo en 124 días. Esto es el 2.7% del tiempo. En el 2008 solo 2 días. En el 2012 23 días. En el 2022 28 días. Stone siempre realiza estas gráficas. Yo tuve la posibilidad de estar a cargo de las oficinas de ellos en Buenos Aires y Uruguay en su momento. Fíjense lo que es el precio del maíz de los últimos 5 años. La línea gris que ustedes están viendo allí es el promedio. Fíjense cuán por debajo del promedio estamos hoy. En materia de precios del maíz, en materia de precios del trigo, en materia de precios de la soja. Estamos muy por debajo del promedio de los últimos 5 años. El único producto que está tocando el precio promedio de los últimos 5 años es claramente el aceite de soja. Y esto tiene que ver necesariamente con el biodiesel, no solo con lo que está pasando en Estados Unidos, sino también con algunos fenómenos que se observan en el mercado mundial. Si no, estaríamos viendo a todos los precios por debajo del promedio histórico de los últimos 5 años. Lo más preocupante para la Argentina es observar el precio de la harina de soja. Está en el precio más bajo de los últimos 5 años. En realidad todavía son más años, pero la gráfica solamente me permite mostrarles a ustedes 5. El otro tema que nos debería ayudar a razonar cuando decidimos vender o cubrirnos es lo que se llama la estacionalidad. Los precios normalmente responden a patrones de comportamientos históricos. Ustedes están viendo en esta gráfica maíz y soja. La línea azul les muestra en promedio cómo se comportó el precio en los últimos 3 años. La línea negra se los muestra en 5. La línea verde, perdón, la línea negra se los muestra en 5. La línea verde les está mostrando qué está pasando con los precios de esta campaña. Si van caminando o se alejan del canal histórico que generalmente nos muestran. Un escenario entonces en precios que uno observa todavía en el 2025, afectado claramente no solo por los mayores niveles de producción,
la recomposición de los inventarios, la ausencia de fenómenos climáticos de preponderancia, sino también en un marco de geopolítica complejo, sobre todo después de la asunción de Trump en la presidencia de los Estados Unidos. Lo hemos visto en el caso de la soja, cuando se decidió reimplantar el tema arancelario y reeditar la guerra comercial con China. También lo vemos en el maíz, cada vez que las noticias que hablan de aranceles se vinculan necesariamente a aquellos países a los que normalmente Estados Unidos les exporta maíz, como el caso de Japón, y lo mismo se observa en el caso de trigo, en donde, si ustedes recordarán, febrero 2 del año 2022 vimos un pico histórico en materia de precios que se vinculó a esto, claro está, al inicio del conflicto entre Rusia y Ucrania. A partir de allí, una enorme cantidad de acuerdos vinculados a los corredores del Mar Negro que se fueron expandiendo, expandiendo y expandiendo, y seguimos con el conflicto que por ahora no tiene solución. El mercado tenía alguna esperanza de que Trump podía mediar entre Ucrania y Rusia, por ahora no lo hemos visto. Hay una disputa, de hecho, con Putin vinculada a lo que está haciendo Putin y a lo que Estados Unidos pretende que Putin haga. Hay una realidad de una alianza entre Rusia y China que se va disolviendo por otro lado, pero el conflicto sigue existiendo en lo que se llama la región del Donbass. Esto es el este de Ucrania, y la paulatina invasión de los ejércitos rusos, ya con ataques, digamos, vinculados mucho más a más lejanos, digamos, a lo que es la región del Donbass, y que hoy para nosotros prácticamente se han transformado en un hecho de cierta normalidad. A veces uno pierde de vista que cuando hablamos de Rusia y Ucrania, hablamos de los dos grandes protagonistas del mercado de trigo y del mercado de aceite de girasol. Lo último de Luzda lo conocimos el viernes de la semana que pasó. No es un informe que genere un gran impacto en el mercado, normalmente no lo es. Es un informe que se nutre mucho también de un informe que ha sido el informe de stocks trimestrales publicado el 30 de junio, que también ha sido un informe bastante singular. No quiero aburrirlo con una enorme cantidad de números, pero hagamos un repaso, que es lo que corresponde cuando tratamos de analizar en materia de oferta y demanda, qué es en lo que el mercado nos está mostrando. En materia de producción, la estimación para la campaña 25-26 habla de 1.263 millones de toneladas con un consumo de 1.275. Es decir, hay una producción que está superando al consumo en cerca de 19 millones de toneladas. Lo más saliente que ha tenido este informe en cuanto a los números de la campaña 24-25 es el incremento de luz de la producción de Brasil, ahora en 132 millones de toneladas, 43 millones de toneladas es la proyección de exportaciones. Recordemos que la CONAB en Brasil también está hablando de un número parecido a los 132 millones de toneladas. Estos son los números del mundo en los últimos 3 años y la proyección que estamos viendo para la campaña 25-26, que está claramente incorporando lo que tiene que ver con lo que se espera en Estados Unidos, que es potencialmente una campaña récord. Existe en el mercado un consenso de que el número de Estados Unidos estaría por encima de lo que el USDA está estimando. Y esto tiene que ver con que los operadores del mercado coinciden con el hecho de que los rendimientos en Estados Unidos estarían por encima de lo que el USDA estimó en este informe del mes de julio. El área sembrada en Estados Unidos es 38.53 millones de hectáreas y están tomando un rinde de tendencia de 113.6 quintales por hectárea. Se incrementó lo que tenía que ver con lo que eran las exportaciones de Estados Unidos, y esto es algo lógico desde el punto de vista de que veníamos observando que Estados Unidos tenía una demanda creciente de maíz. Y esta demanda creciente del maíz tiene como protagonista México, que es el principal importador mundial de maíz,
y el 90% se lo compra a Estados Unidos. México usa ese maíz para la producción de proteínas animales y almidón y produce, por otro lado, 24.5 millones de maíz blanco que destina específicamente a la elaboración de tortillas. Lo que no hemos visto es la aparición de China como un demandante que muchos suponían se iba a transformar definitivamente en el principal importador de maíz del mundo, y esto no ha sucedido. China continúa su camino a la autosuficiencia. En términos de stock finales a nivel mundial estamos por encima del promedio y estamos teniendo una relación stock-consumo de 21.3 que ha venido bajando, como ustedes observan, a lo largo de las últimas 5 campañas. Los números de Estados Unidos nos están mostrando que Estados Unidos camina a una producción récord. Recuerden que el informe del mes de junio hablaba de una producción que superaba los 400 millones de toneladas. En el escenario climático en el que nos venimos desenvolviendo y observando el estado de los cultivos, que venimos observando semana tras semana, yo también comparto la idea de muchos colegas de que el RIND en Estados Unidos debería estar por encima de lo que se está publicando. Y eso debería estar colocando a la producción norteamericana arriba de los 400 millones de toneladas. A esto habría que sumarle algo que está pasando en el mercado hoy y que tiene que ver con lo que está pasando en Brasil. En Brasil hay un atraso importante en lo que tiene que ver con la cosecha de safrinha. Estamos cerca del 40%. El año pasado a esta altura estábamos superando el 74%. Este atraso en la cosecha de safrinha brasilera va a generar que de repente la cosecha safrinha brasilera se amontone con lo que puede ser una producción récord en los Estados Unidos. De manera tal de que podemos encontrar en algún momento en el tiempo un mercado de maíz que tenga un nivel de oferta realmente importante. Es la producción más alta de los Estados Unidos a la que vamos caminando. Más allá de que hay un volumen de exportación creciente en los Estados Unidos y que la relación stock-consumo está recién por encima de lo que ha sido el promedio histórico de los últimos 25 años. Es una relación stock-consumo que está a niveles de 10.8 y que tiene como principal protagonista hoy a la demanda de exportación. Mucho más les diría yo que lo que tiene que ver con el consumo de etanol, que no ha venido creciendo en la misma proporción en lo que ha hecho el biodiesel. Un clima que acompaña camino a una campaña récord en donde no hace falta demasiados esfuerzos para colocar maíz en el exterior, sobre todo en México, por lo que venimos observando. China incursionó como un importante importador de maíz que en algún momento se contradecía con lo que eran los objetivos del gobierno, que ha estado trabajando claramente para corregir esto desde un principio. La población de China consume cerca de 55 millones de toneladas de productos porcinos por año. La población porcina en China supera los 430 millones de cabezas. Las pérdidas en las que China podría incurrir se estiman en 130 millones, lo que es equivalente a la oferta anual de la Unión Europea, y representa un déficit anualizado de carne de cerdo de 16.2 millones de toneladas, una cantidad 1.3 veces más grande que la producción de Estados Unidos. El consumo de carne de cerdo en China representa casi 3 veces más que el de la carne de ave y más de 10 veces que lo que tiene que ver con el consumo de ganado bovino. Los cerdos consumen entre un 60 y un 70% de maíz utilizado para el alimento balanceado, y si cada uno de 6 cerdos se muriera en China, esto equivaldría a entre 25 a 33 millones de toneladas de maíz, dependiendo del supuesto que uno quiera utilizar. El nivel de stocks que China tiene en relación a la producción mundial o a lo que son los stocks mundiales habla claramente. Aproximadamente la mitad de la harina de soja que se produce en China la consume hoy la industria porcina, seguido por la industria avícola que consume cerca de un 30%. En el caso de la soja, tampoco vimos un informe que generara una gran conmoción. Estamos viendo una producción estimada en la campaña
25-26, que está creciendo prácticamente lo mismo que está creciendo el consumo doméstico total. De manera tal de que no estamos viendo escasez o niveles de inventario finales que presenten hoy preocupación, más allá de que siempre los stocks finales de soja en los Estados Unidos son un fenomenal termómetro en relación a lo que tiene que ver con el empalme de las campañas. El USDA suele realizar pocos cambios significativos en los balances del mes de julio. El mercado rápidamente, después de la publicación del informe, volvió a cotizar con la expectativa de que veremos al USDA aumentar por ahí el informe que viene, el tamaño probablemente de la campaña de maíz y potencialmente hablando, y esto tendrá que ver con qué clima vamos a observar, lo que podría llegar a ser la producción de soja en agosto si el clima sigue siendo favorable. Una cosecha de Brasil para la campaña 24-25 sustentada en 169 millones de toneladas, la Argentina 49.9, las importaciones de China reduciéndose de 108 a 106.5 millones de toneladas. Stocks finales a nivel mundial claramente por encima de los promedios, en uno de los niveles más altos que hemos observado en los últimos 25 años, lo que coloca a esa relación stock-consumo a niveles de 29.7. En el caso de Estados Unidos, una producción esperada de 118 millones de toneladas, en donde empieza a tomar claramente una vital importancia lo que tiene que ver el consumo doméstico, esto es la producción de aceite y posteriormente el aceite utilizado como la materia prima básica de la industria de biocombustibles. Un área de siembra de Estados Unidos de 33.7 millones de hectáreas con un rinde estimado en 35.3, una producción de soja cercana a los 118 millones de toneladas. Por primera vez en la historia, el aceite de soja se proyecta que Estados Unidos lo va a utilizar más que para biocombustible que como para alimento, como dato significativo. Cuando uno mira los stocks finales de los Estados Unidos, volviendo a eso que les decía al principio, que está vinculado al tema de los precios, fíjense que cuando nosotros vimos stocks finales históricamente bajos, como allí por la campaña 2008-2009, o en la campaña 2012 vimos la soja en esos valores. Pero hoy estamos viendo una producción de Estados Unidos que sigue manteniendo a lo largo de los últimos 5 años un muy buen desempeño. No hemos visto caídas en materias de producción. El stock final de Estados Unidos está apenas superando ahora el promedio histórico, que es 7.89. Vimos 24.7 en el momento en que se produjo el primer conflicto con China durante la primera presidencia de Donald Trump. Y la relación stock-consumo ahora está en niveles de 7.10. Es el termómetro que tenemos nosotros normalmente para observar si definitivamente un fenómeno climático ahí puede llegar a generar algún impacto que tenga consecuencia normalmente en precios. Fenómeno que por ahora no estamos observando, ni en el clima que hemos observado hasta acá, ni en los pronósticos que estamos observando hacia adelante. China sigue demandando soja, está ausente prácticamente de la soja norteamericana, se viene abasteciendo muy bien de la soja brasilera. Ayer vimos de vuelta un informe mensual en cuanto a importaciones que vuelve a ser récord. El impacto potencialmente de no llegar a un acuerdo con Estados Unidos, yo creo que lo vamos a ver en el último trimestre del año y se puede llegar a hacer sentir. Ese, creo yo, podría ser el momento más complicado para lo que tiene que ver con la soja en los Estados Unidos. Tema aparte, biocombustible. El uso industrial del aceite vegetal a nivel nacional en Estados Unidos representaba el 17% de la producción. Hoy representa aproximadamente el 61% de la producción. Y la EPA ha acelerado su uso con la propuesta que el Congreso norteamericano ha atendido. A nivel mundial, la expansión fue también bastante agresiva, a diferencia de lo que hemos visto en el caso de los cereales para la fabricación de etanol. El uso mundial del aceite fue del 19% en el 2006 y hoy es más del 28%. Con varios países que compiten
por un uso cada vez mayor. Algunos actores claves y productores de aceite vegetal continúan aumentando sus mandatos, están a punto de hacerlo. El efecto neto es un crecimiento de la demanda de aceite vegetal para su uso industrial en todo el mundo, cercano a los 6 millones de toneladas, solo por parte de países en 1 o 2 años, sin incluir a los programas menores. Esto representa, para darles una idea a ustedes, aproximadamente el 20% del inventario mundial. Con la soja, el problema que tenemos es la harina, ya que el contenido farináceo en la molienda de un poroto es alto y esto está generando un nivel de producción creciente. En ese escenario, Estados Unidos podría haberse obligado a vender harina como nunca lo ha hecho antes, aumentando las exportaciones entre un 20 a un 45%, mientras al mismo tiempo abandona lo que tiene que ver con las importaciones. Los RBO en Estados Unidos están en un periodo de comentarios y aún sujetos a cambio. La EPA está recibiendo información hasta la primera semana de agosto y probablemente producirá un RBO final para la primera semana de octubre. El 45Z ha sido aprobado por el Congreso, pero lo principal de la ley no se ha dado al crédito fiscal. Corresponde al Tesoro ahora redactar las normas y las directrices con las aportaciones del resto de los organismos. Lo que sí queda claro es que la demanda se va a vincular exclusivamente a la materia prima local o potencialmente a los países vecinos. Esto es decir, en otras palabras, se reduce la importación de aceite de cocina usado de China para la elaboración de lo que tenía que ver con el HBO. Este aceite de cocina usado por parte de China, muchos sospechan que básicamente era una triangulación de aceite de palma que venía de Indonesia y que venía de Malasia. En el caso del etanol, la historia es distinta. El etanol recibió el mismo mandato que tuvo durante años, lo que significa que no hay impulso en la expansión. El uso industrial de maíz en Estados Unidos pasó de ser muy escaso a principios de la década del 2000 al 40% de la demanda a mediados de la década del 2010. Hoy ese porcentaje ha disminuido al 35% de la demanda. Lo preocupante para la Argentina, que ya es un hecho de la realidad que venimos padeciendo, es que esta política de Estados Unidos necesariamente genera volúmenes crecientes de producción de harina que habrá que colocar, y la harina de soja es el principal producto de exportación que la Argentina tiene. El complejo oleaginoso representa para la Argentina cerca de 27.000 millones de dólares por año en materia de exportaciones, y nuestro principal producto de exportación es la harina, en donde tenemos claramente una posición de liderazgo, lo mismo que con el aceite, y lo que estamos viendo en el caso de la harina es una dramática caída de precios vinculada a las circunstancias que estamos intentando de alguna manera describir a la luz de los informes que se están publicando y a la luz del último informe de oferta y demanda de los Estados Unidos. En el caso de China, no hay dudas en el mercado de que China sigue comprando poroto. Acá uno puede discutir cuál es la fuente, pero China sigue comprando poroto, a diferencia de lo que viene haciendo con lo que tiene que ver con la importación de maíz y con la importación del trigo. Lo que está cambiando es claramente su mix para forraje, de manera tal de que aquello que se daba como un hecho de la creciente demanda de China en materia de importación de maíz o de trigo, es algo que claramente no estamos observando en lo que transcurre en esta campaña. China muele 108 millones de toneladas por año e importa 112. Toda la soja que China muele, necesariamente China necesita importarla. El tema es de dónde la va a terminar importando. Si la soja de Estados Unidos no tiene salida hacia ese mercado de exportación, la única salida que va a encontrar es un creciente consumo interno para este fenómeno que describimos. La demanda de poroto necesariamente se volcará sobre los países sudamericanos y la Argentina, potencialmente hablando, y lo venimos observando de alguna manera, tendrá volúmenes crecientes de poroto para exportar. En el caso del trigo vemos que ha venido creciendo la producción,
casi en la misma velocidad que ha venido creciendo el consumo. Hay algunas noticias allí dando vuelta generadas a potencialmente algún problema climático en el sur de Rusia que algunos analistas desde el mismo mercado desmienten. También hubo alguna preocupación acerca de un problema que se dio en la provincia de Henan en China, un pulso seco que potencialmente podía mermar la producción de trigo de China, que no se ha confirmado. Y lo mismo observábamos en el caso de la India. Desde el punto de vista climático, algunos suponían que la India estaría demandando un poco más de trigo en el mercado, tampoco lo tenemos confirmado. Crece el consumo, no hay una gran preocupación ahí a nivel final, más allá de algunas observaciones climáticas que venimos realizando. En los últimos 4 años, los stocks finales se han recortado en casi cerca de 14 millones de toneladas. La producción de Rusia, con independencia del conflicto, se proyecta en 1,9 millones de toneladas más que la campaña anterior, con exportaciones que crecerían en 3 millones de toneladas. Recordemos que Rusia terminó con el tema de derechos de exportación, de manera tal de que se transforma claramente en un país mucho más competitivo, y ya era un país muy competitivo en todo lo que tiene que ver con la exportación de trigo en el abastecimiento de lo que es la demanda mundial. Pongamos nuestros ojos en el clima y veamos qué es lo que pasa desde el punto del monitor de sequía en los Estados Unidos. Yo les muestro allí 2023, 2024 y el último mapa que tengo, el 2025. El 9% del área de la soja en Estados Unidos atraviesa sequía. A esta altura del año, en el 2023, estábamos en un 57%. Pero vean, si yo lo comparo con lo que pasó en el 2012, cuando la producción de soja de Estados Unidos se recortó en 15 millones de toneladas. Estábamos en un 74% en ese momento de áreas atravesando sequía. Hoy estamos solamente con el 9% del área. En el caso del maíz uno puede hacer el mismo trabajo. En el 2023 estábamos en un 64, el año pasado era un 7, hoy estamos en un 12. Pero si comparo 2012 contra 2025, 73 contra un 12%. El clima viene avanzando bien, los pronósticos de clima siguen siendo buenos, lo que Estados Unidos ha venido atravesando por ahora ha sido óptimo, una vez más, comparando 2012 contra el 2025. La tendencia no nos está mostrando mayores dificultades en un pronóstico más extendido. El pronóstico trimestral de julio, agosto y septiembre, ya incorporando julio como mes crítico para el maíz y agosto como mes crítico para la soja, tampoco nos está mostrando mayor complicación, de manera tal de que por ahora seguimos con la idea de que vamos a una campaña récord. Ayer se publicó el estado de los cultivos. Para la soja, la condición bueno más excelente muestra una mejora de 3 puntos. En el caso del maíz, estamos en un 74%. Cuando uno analiza los cultivos en Estados Unidos, hay 3 momentos en el tiempo: la velocidad de la siembra, la polinización y al final del día el ritmo de la cosecha. Pasamos exitosamente la velocidad de la siembra. Estamos atravesando los momentos de polinización y vamos a atravesar el momento del llenado de las vainas. Y después finalmente vendrá la tercera etapa, que será el momento de la cosecha. Veremos si en ese momento atravesamos algún tipo de preocupación desde el punto de vista climático. El informe de stock trimestrales del 30 de junio mostró, en materia de hectáreas para el maíz en Estados Unidos, el cambio más bajo desde el año 2014. Por primera vez desde el año 2019, tanto las hectáreas de maíz como las de soja cayeron de las intenciones de marzo al informe de junio. Y es la segunda vez que ocurre en al menos 20 años. Esta es la época del año en que las calificaciones del estado de los cultivos, que son esencialmente, les diría yo, un concurso de belleza para evaluar su aspecto, tienden a disminuir con la madurez. Los cultivos jóvenes son los que mejor se ven, mientras que los maduros no tanto. Es por ahora la mejor calificación del cultivo que estamos viendo para el maíz de los últimos 15 años.
Tres momentos comparten niveles de calificaciones similares, el 2014, el 2016 y el 2018. Y en esos momentos se obtuvieron rendimientos que estuvieron entre un 4 a un 5% sobre la tendencia de acuerdo a lo que fue el recuento final. Esto es el panorama que uno observa en el mercado internacional. Si uno camina hacia el mercado local, empecemos a analizar los números del mercado local acerca de lo que se produjo y acerca de lo que se comercializó hasta acá. En el caso del maíz, una producción de 49 millones de toneladas, vendido 22 millones, con precio 16, pendiente de fijación 5 millones de toneladas. En el caso de la soja, sobre una campaña de 50 millones de toneladas, 25.5 millones de toneladas comercializado, 20 millones priceados, 5 millones todavía sin precio. Si uno mira el ritmo de declaración de ventas juradas al exterior y el porcentaje de cobertura que la exportación tiene sobre lo que se declaró, en el caso del maíz estamos en un 93%, en el caso de la soja estamos en casi un 80%, pero cuando uno mira la campaña anterior, fíjense la diferencia en cuanto a lo que la exportación tenía comprado en materia de soja. Acá hay que entender también ciertas normas y reglamentaciones que existen en la Argentina, como por ejemplo la ley de Martínez Raimonda, no se puede declarar para exportar aquello que no se tiene comprado. Esto desde un punto de vista, y desde el otro punto de vista todo lo que tiene que ver con los procesos de liquidación de exportaciones, cuyas normativas van cambiando. Cuando hemos vuelto al régimen original abandonado el 27 de enero, volvimos al esquema original. Los únicos productos que ahora tienen que liquidar en 30 a partir de la DJB son el trigo y la cebada. Esto tiene que ver con la presunción hacia adelante en materia de ingresos de divisas. Los precios del disponible. El mismo análisis que he hecho en el caso del mercado internacional lo puedo aplicar al mercado local en términos nominales. Desde el 2016 hasta el 2025. El momento más alto para el precio de la soja, 602.510 dólares por tonelada. Pero ¿por qué pasó esto? ¿Cómo la soja llegó en la Argentina en el mercado disponible a valer 510 o 602 dólares por tonelada? En 2.241 días de operaciones, la soja cotizó por encima de 600 solo un día, que fue durante uno de los programas incentivos exportador, en ese caso establecido por Massa. Cotizó por encima de 500 en 39 días, el 1.74% del tiempo, y por encima de 400 solo 205 días, el 9.14% del tiempo. En el caso del maíz, el mismo fenómeno. Una medida en el mercado local que distorsiona desde el punto de vista del análisis fundamental el funcionamiento de los mercados. 305 y 301. También durante el programa incentivo exportador puesto en práctica por Massa. El maíz cotizó por encima de los 250, 227 días, es decir, el 12% del tiempo si yo tomo 2.241 días de operaciones. Yendo a la campaña que viene y mirando lo que pasa con la soja mayo y con el maíz también, el mercado a término está cotizando la posición mayo 2026 a niveles de 282 dólares por tonelada. Pero fíjense ustedes cuál es la capacidad teórica de pago que está calculando la Bolsa de Comercio de Rosario para abril 26 en el caso de la soja. 241,31. Hay una diferencia de 40 con monedas entre la cotización que estamos observando en el término y la capacidad teórica de pago que la Bolsa de Comercio de Rosario nos está mostrando para la soja. En el caso del maíz, si yo hago el mismo análisis, estamos 175 a 161. ¿Qué es lo que estamos observando? Hacia adelante, una caída en la capacidad teórica de pago que tiene la exportación. Si yo tomo una prima para el maíz de 33,46, de acuerdo a la cotización del día viernes, a mí me está dando esto un contramargen para la exportación de 8,7. Me da un FAS de 163,6, mientras que en el término cotiza a 172,3. Ojo con estos escenarios hacia adelante.
Atención al tema de los pases entre posiciones, sobre todo lo que viene ofreciendo la soja entre la posición julio y la posición noviembre. Allí hay una muy buena alternativa. Miren cómo el mercado, leído en forma paisada, nos está mostrando entre posiciones cuáles son caminos para poder realizar, digamos. Hay que entender que hay que observar a los precios de los mercados como tasas, sobre todo en el caso de la Argentina, para decidir al final del día, considerando la tasa que hay entre posiciones y las cotizaciones del dólar a futuro que contemplan la devaluación que se espera, ¿cómo me conviene financiarme? Si en pesos o en dólares. Yo hablaba en el primer slide que les mostré, cuando dije acerca de la agenda de la charla del día, un ayornamiento sin dilaciones. Es imperioso, es sustantivo, es indispensable para productores, para copios, para cooperativas, vincularse a lo que pasa en términos de la macroeconomía en la Argentina. Entender cuáles son los instrumentos financieros que están al alcance de la mano para poder maximizar ingresos. Desde la compañía, desde Intagro, nosotros tenemos un mercado de capitales que se especializa en buscar mayores retornos al capital invertido de nuestros clientes. Ese ayornamiento es un ayornamiento que ya no permite ningún tipo de dilación por la estructura de precios que estamos observando, por los márgenes a los que vamos caminando y por lo que son las reglas del juego en la Argentina, de acuerdo a lo que el gobierno va comunicando. El peso de las retenciones. El plan Marshall, que fue el que se utilizó para reconstruir a la Europa devastada por la Segunda Guerra, fueron 170.000 millones de dólares. En derechos de exportación desde el año 91 ya se llevan recaudados 204.000. Es decir, más que un plan Marshall. Eso fue lo que el Estado argentino, con todos los gobiernos de turno que hemos padecido, se ha llevado en materia de recursos por parte del campo. De acuerdo a los datos relevados por CREA, ante este escenario, que es la vuelta del régimen anterior, hubo una suspensión transitoria, el 80% de la superficie destinada a la producción de soja en campos arretados resultaría inviable. Mientras el Estado percibe un 33% en conceptos de derechos de exportación, la mayoría de los productores tienen resultado nulo. En el caso del maíz el panorama es similar. El 60% de la superficie también se encuentra en condiciones de inviabilidad económica. Este es el trabajo que ha hecho la gente de CREA, que comparto con ustedes, un trabajo muy ilustrativo, diría yo hasta pedagógico para mucha gente que no entiende de qué se trata el funcionamiento del sector, cuáles son las necesidades que el sector tiene. La primera, la más acuciante de todas, es que le saquen el pie de la cabeza, que le permitan al campo producir en paz, que le permitan al campo poder seguir creciendo y nutriendo de divisas a la economía de la Argentina. Esto es lo que CREA presentó hace relativamente poco tiempo, les diría yo, un trabajo de hace 2 semanas, realmente muy interesante, vinculado al hecho de haber vuelto al régimen de atenciones que se había suspendido en forma temporal. Este es un cuadro que publicó Roulette hace 3 o 4 días en las redes sociales y que también me resultó ilustrativo para poder compartirlo con ustedes. En cuanto a lo que tiene que ver con los rindes e indiferencias con esta estructura de precios y cuál ha sido el promedio de rindes de la campaña 24-25, sin retenciones y con retenciones. ¿Qué fue lo que se hizo cuando uno piensa en términos de campo? La Bolsa de Comercio de Rosario hace un fantástico resumen. Programa incentivo 1, 2, 3, 4 y 5, con esquemas diferenciales de tipo de cambio, con la posibilidad de liquidar de distinta manera. La prórroga del esquema 5. A partir de octubre del 2023, el dólar exportador 1. La prórroga del dólar exportador 1 y a partir del 13 de diciembre del 2023, el dólar exportador 2. El pie es prorrogado por Milei el 13 de diciembre en sus primeros días de gestión.
El 23 de enero se reducen los derechos de exportación en forma temporal hasta el 30 del 6 en un 20%. El 11 de abril se terminó con el dólar blend. El 20 de mayo se extiende la reducción de los derechos para el trigo y la cebada hasta el 31 de marzo. Y el 1 de julio se restablecen los derechos de exportación para soja, derivados, maíz y girasol. Esto fue todo lo que hemos vivido en los últimos 3 años. Bajo estas reglas del juego nos tocó producir y comercializar. Bajo estos esquemas que han ido cambiando permanentemente, con un objetivo prioritario que es este que les quiero mostrar ahora, la liquidación de las divisas. Esto es lo que importa desde el punto de vista de la macro. En esto se hace central hincapié, perdiendo de vista una enorme cantidad de cosas. A título de ejemplo, y no por elogiar una gestión, me ha tocado formar parte en algún momento de lo que fue la mesa del agro en aquel momento. Cuando Mauricio Macri decidió bajar a cero la retención para el trigo y para el maíz, la producción de trigo y el maíz de la Argentina se duplicaron. Ese es el resultado al final del día. Es encomiable la tarea del gobierno en materia macroeconómica, lo que heredó y lo que viene de alguna manera construyendo. Pero también allí es necesario esto que les menciono, un ayornamiento sin dilaciones, en entender de qué manera el campo trabaja y qué es lo que el campo necesita. Y esto tiene que ver también con imprimirle por ahí mayor velocidad a la rebaja del gasto para poder rebajar algún tipo de ingreso en una proporción que amerite, desde el punto de vista de la recaudación de ganancias, una fenomenal compensación, que es lo que yo creo no se está observando. Un primer semestre con 64.5 millones de toneladas registradas en ventas por el sector agroindustrial. Claro está que si a mí me dan un marco que empezó el 27 de enero hasta cierto punto para vender, entonces yo concentro todo en este momento. Es pan para hoy y potencialmente hambre para mañana, para hablar en términos más prácticos. Esto fue lo que se fue repitiendo. Con otro nombre se repite la misma historia. Lo vamos a tener una segunda parte del año compleja desde el punto de vista cambiario, en donde el productor va a empezar a retasar ventas, lo estamos mirando, cuando miramos lo que se va registrando a diario ahora en materia de JB, después de alcanzar un récord que no está vinculado a una dinámica propia y natural de la producción granaria de la Argentina, sino al hecho de una regla de juego que nos decía, este es el momento en que vos tenés que vender. Este va a ser el mejor momento para vender. Y los mercados tienen fundamentos que no necesariamente coinciden con las necesidades fiscales que un gobierno de turno puede llegar a tener. Esto es lo que se viene declarando y esto es lo que se espera que se liquide en relación a lo que se declaró. La primera ley de la economía siempre es la escasez. No hay de todo para todos. A su vez, la primera ley de la política es ignorar la primera ley de la economía. Cada vez que la corporación política que quebró el país se junta a debatir cómo destruir el equilibrio fiscal, lo que sube es el riesgo país. El verdadero riesgo país, lamentablemente, en este país es esa dirigencia política. Ni las reservas, ni el dólar, ni el Fondo Monetario. Baja el dólar y el mercado comenta impresionante cómo intervienen. Sube el dólar y el comentario es el gobierno le soltaron la mano. El dólar se lateraliza, el comentario es estamos cada vez más caros. En realidad, el protagonista hoy es el tipo de cambio real. ¿Y qué es el tipo de cambio real? El dólar ajustado por precios. No se trata solo de cuánto vale el dólar, sino de cuánto rinde ese dólar con los precios locales. En la Argentina esto está en el centro de la escena y se observa muchísimo. Si la productividad del país es inferior a la de Estados Unidos, la moneda no puede valer lo mismo que el dólar. Forzar que valga lo mismo puede ser útil como parte de un plan antiinflacionario, pero es difícil prolongar el artificio en el tiempo sin desembocar en una crisis. El mayor problema de la sobrevaluación se produce paradójicamente cuando resulta exitosa. En un país en crisis, donde haya necesidad de bajar la inflación en el menor tiempo posible, el Estado tiene que hacer una drástica y rápida disminución del gasto público, imponer austeridad, reducir el circulante e intervenir en el mercado cambiario. ¿Qué es lo que viene haciendo? La mayor parte de la estrategia tiene que ser transitoria. Alcanzada la estabilidad, el país tiene que iniciar el plan de una estabilidad de carácter permanente.
Toda la historia económica puede ser resumida en 4 nombres: Marx, Keynes, Milton Friedman y Hayek. Los países que siguieron a Marx literalmente se murieron de hambre. Los que siguieron a Keynes se comen el ahorro y se estancan. Los que siguieron a Friedman, todo país desarrollado lo siguió. Los que siguen a Hayek hoy son los países de vanguardia en el mundo los que triunfan. Ese es el camino por el que la Argentina viene transitando después de un fenomenal cambio de timón que hemos observado en la última presidencia y que va a llevar muchísimos años de direccionarnos por el mismo camino. Les agradezco por la atención. Yo comparto muchísima información a través del Twitter y las redes sociales de la compañía. Les invito a seguirnos e insisto con esto que les contaba al final. Un ayornamiento sin diluciones. Es necesario conocer de la macro. Es necesario estar informado. Las personas que mejor información tienen toman las mejores decisiones. Y es necesario conocer acerca del funcionamiento, de los instrumentos que el mercado financiero nos ofrece para mejorar el retorno del capital que estamos hundiendo en la tierra en cada campaña, atendiendo a lo que nos enfrentamos en términos de mercado granario. Para eso, insisto, ustedes tienen al alcance de la mano, es lo que Intagro pretende vistar desde el punto de vista de ser una empresa multiprocesadora de servicios, esto, el área de mercado de capitales en beneficio de ustedes. Les agradezco de vuelta la atención y a disposición para las preguntas que ustedes quieran realizar. Vamos con algunas preguntas que tenemos acá que nos fueron dejando. Bueno, acá la gente te felicita también por la charla, se ve que gustó mucho. Personalmente me gustó también. Creo que hay mucho para analizar. Bueno, una de las preguntas va relacionado a la soja mayo que mostraste el gráfico. Es algo que internamente venimos hablando nosotros. Pregunta qué derecho de exportación tiene incorporado el precio de la soja mayo en el término de la soja mayo 26. El presente. El que está en vigencia ahora. El que está en vigencia ahora, sí. Sí, creo que más que nada saber de si realmente crees que, digamos, la doy vuelta un poquito a la pregunta, pero si crees que el precio puede estar inflado porque están descontando alguna posible baja de retenciones para la soja mayo 26. Puede ser que lo esté. Ayer había un rumor dando vuelta por el mercado que la presencia de Milei en la exposición rural sería, entre otras cosas, hacer un anuncio de esa naturaleza. Es una conjetura, yo lo desconozco. Vuelvo a la teoría Maradona, que explicaba al principio de la charla. Esto se engloba dentro de lo que uno podría decir la teoría Maradona. Sí, tal cual, obviamente. Puede ser algo que nosotros internamente venimos hablando, viendo también que tenemos un mercado hoy en carry donde por lo general solemos ver un mercado más invertido entre la noviembre y la mayo y hablábamos de esto, si es por la cantidad de oferta que se liquidó en este corto plazo, si por la falta de logística está presionado el precio del disponible o si porque la mayo tiene también puesto una especulación de derecho de exportación, ¿no? Sí, la otra la verdad. pregunta que te iba a hacer, Richard, es con respecto a la, si no noté mal, 108 millones de toneladas importa China de soja. 106.2. 106, bueno, no te mal. Ahí, ¿cuánto es el saldo exportable de Brasil? No sé si lo mostraste en algún gráfico, no lo vi. ¿Y por qué te pregunto esto? Porque entiendo de que por lo que venimos viendo en el mercado es una oportunidad para Argentina o se dio como una oportunidad para Argentina por el gran programa de exportación de poroto que hoy tenemos, ¿no? Brasil llegó a exportar entre 90 y 95 millones de toneladas, pero lo que estás observando también en Brasil es un crecimiento de lo que tiene que ver con el biodiesel, que algo de saldo exportable le termina sacando. Hay otro tema que no es menor, que tiene que ver con el comportamiento de la moneda brasilera y la competitividad de Brasil a la luz de los aranceles que también aplicó Trump para lo que tiene que ver con el comercio con Brasil. Pero lo que yo observo, en mi opinión, es lo que venimos viendo este año y se puede empezar a mirar más claramente en años posteriores, y esto tiene que ver a la luz de lo que termine siendo la resolución del conflicto China-Estados Unidos, es que la Argentina potencialmente puede ir creciendo en materia de exportación de poroto. Yo no hago juicio de valor si esto es bueno o es malo. Esto significará claramente que si no crece la producción de soja, la industria tendrá una capacidad ociosa aún mayor, que de alguna manera deberá mitigar con el régimen de admisión temporaria en una mayor proporción. Pero no descarto un escenario en donde Argentina crezca en exportación de poroto. Bien, sí, obviamente el problema o hay que ver el tema de la industria, ¿no? Que tenemos una industria importante.
Te hago una otra pregunta que me dejan por acá. Dado lo expuesto, ¿considerás que existen factores que puedan cambiar en corto o mediano plazo esta tendencia lateral o bajista para los granos? El único factor que podría cambiar esta tendencia sería, desde el punto de vista de los fundamentos más puros del mercado, encontrar que Estados Unidos empieza a enfrentar desde el punto de vista del clima una situación completamente distinta, algo que por ahora yo descarto. Segundo, que finalmente China y Estados Unidos lleguen a algún tipo de acuerdo que se trasunte en que China definitivamente compre mayores productos agrícolas de Estados Unidos y esto dispare los precios. Escenario al que yo hoy le doy muy baja probabilidad de ocurrencia. Hay que diferenciar en lo que es los precios extraordinarios a los que intenté referirme a lo largo de la charla y esta estructura ordinaria de precios que nosotros estamos enfrentando, apretados por una relación insumo-producto que ha sido desfavorable o que lo es por el crecimiento de los costos para sembrar. No queda otro camino más que esto en lo que yo insisto, un ayornamiento sin diluciones. Bien, bien, bien. Bueno, vamos con otra preguntita por acá. ¿Qué mes sería el más afectado en precio del maíz pensando en una producción de safrinha y producción de Estados Unidos? Bueno, ¿cuál creía que vos creo que mencionaste? Para octubre sería el mes por ahí que crees Yo que puede ser vería más un afectado. escenario complejo entre septiembre y octubre, también Bien, atendiendo a los patrones de estacionalidad y al hecho de que realmente esta demora de la safrinha de Brasil siga. Porque lo que ha pasado, por ejemplo, es que en una semana el avance de la cosecha fue muy grande. Estaban en 26, están en 40. Están 34 puntos por debajo del año anterior, pero ha sido muy grande el avance en 3 semanas. bien. Y a esto sumo, en el panorama local, ¿qué oportunidades le ves? Históricamente el maíz de segunda, el maíz tardío para Argentina no era el mercado más competitivo, ¿no? Por esto de la safrinha y bueno. Pero viendo que se demora la safrinha, viendo que también la demora argentina viene, hay demora en la cosecha argentina de maíz tardío y menor área, ¿crees que hay alguna oportunidad? La verdad que todo por ahí, o yo personalmente esperaba que para julio los precios se vean un poco presionados por la falta de logística y no se está dando ni la falta de logística 100%, salvo días puntuales, y creo, o si bien tienen cobertura con las compras y las declaraciones juradas, creo que gran parte no tiene precio por los números que voy haciendo. ¿Vos ves alguna oportunidad acá y esa oportunidad sería antes de que se generalice la safrinha y la cosecha estadounidense? Eh, yo te diría que existe claramente una posibilidad de ver precios menores, para tratar de contestar la pregunta de otra manera. Esa posibilidad de precios menores está sustentada en el hecho de que si esto sigue así, el USDA va a tener que sincerar que potencialmente la producción de Estados Unidos es más grande. Entonces, y ese no es un impacto menor. Digamos, Por lo cual, México ha perdón. comprado mucho maíz de Estados Unidos. Algunos pensaban, yo me incluyo, en que estaba acelerando compras o anticipando compras, y la verdad que esto no pasó. Hay un flujo de demanda de maíz norteamericano que sigue existiendo, pero también la amenaza de una mayor producción. Y respecto a la safrinha brasilera, no son coincidentes los números que manejan algunas consultoras de Brasil con los números de Luda. Hay consultoras brasileñas que hablan de una fenomenal producción de safrinha brasilera. O sea que contestando tu pregunta al revés, yo te diría que puede haber una posibilidad en la medida en que hacia adelante tengamos un escenario potencialmente de precios aún más bajos que estos. Bien, bien, digamos que en lo que me respondes, diría de que hoy tenemos una posibilidad de precio para que tengan que vender, sería vender y por ahí cubrirse con alguna opción, un seguro a la suba, algo que Exactamente, podemos armar obviamente desde Intagro, así que hay claramente. negocios enlatados para hacer eso o bien operando el mercado a término. Eso está a disposición para los clientes de Intagro y para el que quiera operar. Y ahí me das pie, Eh, Matías, para otro sí, tema vinculado a esto que yo decía, un ayornamiento sin diluciones, que es también el manejo de las estrategias de cobertura de riesgo-precio, ¿no? El otro día un colega había escrito una nota en el diario de la Nación que decía que había que desempolvar los manuales de futuros y opciones. El tema de futuros y opciones sigue siendo un tema central desde el punto de vista del manejo del riesgo-precio. Hay algo que hay que internalizar, que es, el riesgo es algo que uno puede administrar. La única forma de administrar el riesgo es verlo. Si yo no lo veo, lo sufro. Si veo el riesgo que tengo, yo lo puedo administrar. Siempre existen herramientas para administrarlo. En esto también es necesario un ayornamiento. sí, 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 tal cual. Yo creo que, bueno, uno de los últimos años ejemplos fue
cuando se desata la guerra Rusia-Ucrania, y ahí a partir de ahí se abrieron muchas más cuentas comitente para operar, porque obviamente se dio una suba impensada y con una opción o con una cobertura adecuada se pudo captar parte de esa suba, y ahí quedó un poco, obviamente que por ahí los márgenes son chicos y a veces resignar algún costo en prima, pero bueno, viendo un escenario lo que se pueda llegar a mejorar. Desde Intagro, obviamente, como decimos, somos integrales y estamos a disposición para ayudarlo con esto, con coberturas. Y hoy Intagro es ALIC, ALIC Agroindustrial, regulado por la CNB, y al presentar la carpeta, el legajo para operar mercado a término, está abierto a operar cualquier tipo de mercado, desde comprar dólar MEP, hacer una caución, constituir un fondo o operar el mercado de granos o de dólar futuro, ¿no? Así que es una alta fácil y creo que da muchas herramientas de cobertura y posibilidad de defender ese margen. Vamos con una pregunta más. ¿Qué se puede esperar para el mercado interno con respecto a girasol y cebada forrajera? Caso de girasol, momento interesante para observar como consecuencia de las decisiones que ha tomado la India en materia de reducción de aranceles. Esto está generando por parte de la India una demanda adicional. En el caso de Turquía vemos algo bastante parecido, con lo que hay momentos, digamos, para el precio del girasol, a mi juicio, para aprovechar. Hacia adelante potencialmente vamos a una campaña en donde de alguna manera se recupera lo que se perdió de la campaña pasada, sobre todo en lo que tiene que ver con el hemisferio norte. En materia de cebada, a mí lo que me preocupa es la dinámica que China está teniendo en materia de compras, donde también vemos una merma importante en materia de cebada. China tenía acuerdos firmados para proveerse de otros proveedores que ha vuelto a poner en práctica, en el caso de Australia, por ejemplo. Soy optimista en el caso del girasol, atendiendo a la temporalidad esta a la que hago referencia. El girasol está teniendo buena dinámica. Y en el caso de la cebada, soy un poco más pesimista de ver una mejor estructura. Bien, 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 bien. Sí, yo por ahí que estoy más relacionado al mercado local, también veo que por ahí para cebada forrajera, por lo general, cuesta encontrar se lo ve un poco más flojo. Para girasol es un mercado que en el último año anduvo bien y hoy hay gran expectativa. Bueno, me parece que vamos con la última pregunta, así no le robamos más tiempo, que la verdad que fue una charla larga pero muy interesante. Y acá, bueno, va un poco relacionado también a lo que hablaba, recién comentaba, al tema de la guerra, a la guerra de política. China va a esperar, China va a esperar un acuerdo con Estados Unidos para comprar soja bueno, obviamente de Estados Unidos. La tregua vigente vence el 12 de agosto. Acá. A ver, China, si se firma un acuerdo con Estados Unidos, en mi opinión personal, el acuerdo debe contemplar la compra de productos agrícolas por parte de China. Acá hay un tema que yo mencioné, que es el tema de las tierras raras, que es el tema central para Trump. Yo no soy optimista de que haya un acuerdo que finalmente incluya la compra de materias primas, porque esto está más allá del acuerdo comercial. China ya ha decidido hace años que se abastece de soja de Sudamérica. Esto no es un tema, ya viene comprando claramente mucha más soja brasilera que soja norteamericana. Esto es algo que está pasando. Yo creo que el acuerdo entre China y Estados Unidos de darse se va a dar por otros caminos, no necesariamente los que incorporen el tema de comprar productos agrícolas norteamericanos. Me parece que Trump al tema vinculado específicamente a la soja encuentra solución a través del biodiesel en el mercado doméstico. Para nosotros complicado por el tema de las harinas, pero encuentra una solución desde ese lado. Bien, 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 bien. Bueno, más que completo, obviamente que si quieren seguir preguntando y eso estamos a disposición, pueden hacerlo a través de las redes sociales con Ricardo, el que tenga el teléfono de Ricardo personal también le puede hacer las preguntas. Se pueden comunicar con Intagro a través de su asesor comercial o nosotros mismos y estamos a disposición para responder. La charla fue grabada, así que seguramente le va a estar llegando, se la haremos llegar y siempre es abierto a recibir sus consultas e inquietudes. Andrea, ¿qué te pareció la charla? No, excelente, Ricardo. La verdad que desde Agroeducación tuvimos algunos problemitas para poder hacer que participe del posgrado, propiamente dicho. Hoy ya la verdad que fue una muestra excelente de tu conocimiento, muchísima información. A mí me están escribiendo las personas en forma individual felicitándote
Y esta es como una clase complementaria, no va a ser más complementaria, va a ser obligatoria, vamos a tomar examen, porque la verdad que muy bueno, mucho conocimiento. Y como dijiste vos, Matías, manos a la obra. Este conocimiento, esta información tiene que hacer que accionen formas de cubrirse, forma de mejorar la rentabilidad, que es poca este año, así que hoy más que nunca tenés que hacerlo. Así, no, una última cosita, hablé con Nicolás y nos permitió subirlo a nuestro canal de YouTube, porque la verdad que es mucha información, esto es para verlo y repasarlo, tomar nota, así que bueno, va a estar disponible ahí para que puedan verlo. Y también, como dijiste vos, preguntas se le pueden hacer seguramente a Ricardo por privado. Así que bueno, excelente. Yo tengo una deuda con ustedes, en algún momento me gustaría poder hacer esto, pero ya presencialmente allí en Rosario, y con la gente con la que a mí me gusta por ahí interactuar y estar cara a cara y mirarnos y conversar en un ámbito más íntimo y no tan tecnológico, te diría. Exactamente, exactamente. Te vamos a esperar. Ahora, el tercer módulo es de comercialización granaria, así que sos actor y protagonista. Gracias, Andrea. Bien, bueno, muchas gracias a todos, a los clientes de Intagro y obviamente a la comunidad de agroeducación que en esta oportunidad nos acompañó. Así que, bueno, los esperamos la próxima. Muchísimas gracias, espero que les haya gustado la presentación. Estamos a disposición para lo que necesiten. Gracias, gracias por la atención y perdón si he sido demasiado extenso en la charla.